Buenos días, niños y niñas. Antes de empezar, les envío un abrazo muy fuerte. Hoy nos encontramos en la clase número 5 de Historia, ¿ya? Y nuestro objetivo del día de hoy es identificar elementos naturales y culturales. ¿Elementos naturales y culturales de qué? De nuestro entorno, niños y niñas. La idea es que ustedes logren identificar, por ejemplo, en el lugar donde ustedes viven, cuáles son los elementos culturales que existen y cuáles son los elementos naturales, ¿ya? Ahora veamos. Los elementos naturales, como lo dice su palabra, niños, naturales quiere decir naturaleza, ¿cierto? Tiene relación con la naturaleza. Y los elementos naturales son tres, ¿ya? El primero es el relieve, y el relieve tiene que ver con la forma, niños y niñas, que tiene la superficie de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener un relieve en donde encontremos montañas, en donde exista cordillera, ¿verdad? O meseta. Como también podemos encontrar otro paisaje en donde el relieve tenga valles, tengan colinas, tengan llanuras, ¿ya? Eso va a depender del lugar que estemos observando. El relieve es distinto en todos lados. El otro elemento natural, el número 2, sería el clima, que estas son las condiciones atmosféricas del lugar, ¿ya? Que tiene que ver con la temperatura, con la humedad y con la cantidad de lluvia, ¿ya? Por ejemplo, el clima en verano es muy distinto al clima que tenemos en invierno, ¿cierto? Pero también el clima que existe aquí en Linares es muy distinto al clima que existe en Iquique, ¿ya? Porque estamos en zonas distintas. Y finalmente, la vegetación, que como lo dice la palabra, la vegetación tiene que ver con todos los vegetales que pueden existir en un lugar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que en el desierto, ¿verdad? La vegetación es mucho menor que en una parte, ¿cierto? Como en la precordillera, ¿ya? Tenemos aquí que en la pradera, ¿verdad? La vegetación es más seca, ¿cierto? Acá tenemos los matorrales y otro ejemplo puede ser el bosque, ¿ya? En donde la vegetación es mucho más abundante. Y finalmente, los elementos culturales, ya que los elementos culturales son todas aquellas construcciones realizadas por los hombres, ¿ya? Los elementos culturales no tienen nada que ver con los elementos naturales, ¿ya? Los elementos culturales es lo que el hombre ha creado, como los caminos, los puentes, las casas, los edificios, etc., ¿ya? Ahora la tía Mari le va a dar las indicaciones, niños y niñas, de la tarea que deben realizar el día de hoy, ¿ya? Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren bien en sus casas, cuidándose y desarrollando las actividades que le hemos enviado con la tía Vale sin mayores dificultades, ¿ya? Bueno, como les dijo la tía Valentina anteriormente, vamos a explicar ahora las actividades que ustedes tienen que realizar. En la página 28 van a tener que desarrollar la actividad en donde aparece esta imagen, ¿sí? Dice ahí. Número 1, señala los elementos naturales y culturales que se muestran en el paisaje, o sea, aquí, ¿ya? ¿En dónde vamos a desarrollar esto? En su cuaderno, porque aquí no está el espacio para que ustedes lo puedan realizar. La número 2 dice, explica por qué el ser humano ha intervenido en la naturaleza, ¿ya? Aquí claramente se ve en dónde ha intervenido el ser humano, ¿cierto? Ustedes lo van a tener que escribir en su cuaderno. Disculpen, niños, vamos a continuar ahora con lo que estaba explicando, ¿ya? Como les decía anteriormente, aquí tenemos tres paisajes, ¿no es cierto?, muy diferentes entre sí, ¿ya? Tenemos el Parque Nacional Lauca, en la región de Arica y Parinacota, tenemos Talcahué, Isla de Chiloé, en la región de los lagos, y tenemos el puerto, también de la región de Arica y Parinacota, pero muy distinto este lugar con este, ¿verdad? Aún así siendo de la misma región. Bien, las actividades que tienen que realizar ustedes son las siguientes. En la número 1 van a tener que observar los elementos de cada fotografía, ¿ya? De los tres paisajes. Luego van a tener que reconocer los elementos naturales y culturales. Esto lo van a desarrollar en su cuaderno. Ya, la tía Valentina ya les explicó anteriormente en qué consistía, ¿cierto? Cuáles eran los elementos naturales y culturales. Y por último, van a tener que describir los paisajes utilizando el vocabulario geográfico. ¿A qué se refiere esto? A que ustedes van a tener que identificar aquí el tipo de relieve, el tipo de clima y también el tipo de vegetación que tiene cada uno de estos paisajes, ¿sí? Muy bien. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao.